Presentarte, Gabriela Brumi es médica cirujana vascular periférica, actualmente presidenta de la Asociación Interdisciplinaria de Cicatrización de Heridas y directora médica de Evers. ¿Hay algún detalle que me haya olvidado, Gabriela? No, para nada, Adri, perfecto. Un gusto, la verdad, compartir con ustedes, que charlemos un ratito sobre la pisada y contarles cuál es nuestro proyecto, a qué nos dedicamos y que les resulte de interés. Sí, tenemos también al traumatólogo doctor Palacios Wolf, que también vamos a intercambiar un poquito de algunas cositas, ¿sí? Bueno. Excelente, excelente. Él hace así, como, bueno, yo sí, lo sé, sí, sí, claro, Doc, cómo no. Seguro tiene mucho para aportar. Todos creo que tenemos un poquito para aportar. Bueno. Pero claro, claro que sí. Bueno, ¿querés comenzar? Vale, empezamos. Sí. Yo ahora les comparto mi pantalla y ahí estamos. Ustedes me dicen si ven bien, si está todo en orden. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación y la idea era charlar un breve paso sobre qué es la pisada, lo importante que es y cómo nos ponemos de pie todos, que nos parece algo tan sencillo. Y para eso siempre se me ocurre que yo soy docente de la Universidad de La Matanza, doy anatomía hace más de 11 años ahí, así que entender la estructura del pie siempre es algo, a mí entender, muy interesante. Es una estructura sumamente compleja y tan poca bola que le damos todos a los pies, porque tenemos componentes osteoarticulares, neuromusculares y angiovegetativos que nos permiten que podamos desarrollar el acto tan simple como caminar, la locomoción, que nos permite todo en esta vida. Y solamente nos damos cuenta de cuán importante es una buena pisada cuando tenemos alguna alteración o por alguna razón perdemos ese funcionamiento. Así que dentro de esta estructura compleja, la anatomía, como les decía, es ósea, articular y músculo-ligamentosa, y la función es de sostén, de locomoción y por supuesto de equilibrio. Todo esto interrelacionado con nuestro sistema nervioso central. Para hacerlo como muy breve y básico, ustedes ya conocen de esto seguramente más que yo, sabemos que el pie está compuesto por múltiples huesos con diferentes funciones, es una mixtura entre huesos largos y huesos cortos, que son los que sostienen la presión, y tiene distintos tipos de articulaciones que nos van a permitir realizar distintos tipos de movimientos. Pero básicamente, si tuviéramos que dividir el pie, podemos dividirlo en un retropié, el medio pie y el antepié. Y si hacemos una mirada, vemos que tanto el borde externo o lateral como el borde interno o medial tienen una composición diferente. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la mirada medial observamos un arco que tiene una representación bastante importante en lo que es el tipo de pisada. Y si observamos en este corte sagital del pie, lo que podemos ver es que tenemos múltiples músculos y fascias y compartimentos dentro del pie que hacen posible que su mecanismo sea casi perfecto, diría yo. Entonces, como esto que veníamos hablando, tenemos distintos tipos de pie, y estos distintos tipos de pie fundamentalmente van a estar dados de acuerdo a cómo se construye esta concavidad inferior y la capacidad de amortiguación que tiene, cómo es el apoyo anteromedial que realiza el pie, el anterolateral y el posterior. En función de eso vamos a tener un pie plano, un pie normal, un pie cabo, tenemos pies más en varo, de estos distintos tipos de grados, y todo esto tiene que ver también con la acción muscular, ¿sí? Acción muscular y ligamentosa, todos elementos sobre los cuales podemos trabajar, actuar, corregir. En función de la forma que tiene el pie, tenemos la mayoría, digamos la gran mayoría se resume en estos tres tipos, el egipcio, el romano y el griego. Esto va a depender de la longitud que tengan los dedos, y esa longitud que tienen los dedos no la va a dar el largo de las falanges, sino que lo va a dar el largo de los metatarsianos. Y esto es importante porque estas cabezas de metatarsianos, sobre todo la del primero y el quinto, son las que forman este arco transversal del pie y nos permiten un apoyo
y tienen, de acuerdo a su distancia del suelo, distintas longitudes. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos pisadas de acuerdo a estos arcos, cómo se forman, que pueden ser consideradas normales, y aquellas alteraciones donde perdemos el arco interno y tenemos un pie plano, o por el contrario, se pronuncia mucho eso de arco interno y tenemos distintos tipos de pies cabos. Ahora bien, como les decía, esta estructura compleja, óseo-artículo muscular, nos permite realizar diferentes movimientos. Muchas veces para nosotros los movimientos son imperceptibles, pero sabemos que tenemos movimientos de flexo-extensión, de eversión o inversión, que podemos llamarlos de supinación y pronación, movimientos de rotación, de aducción y abducción, y si sumamos todos estos, movimientos de circunducción, que atraviesan diferentes ejes en cada uno de los planos en los cuales se realizan. Vamos a profundizar en un ratito sobre esto, pero sepamos que la constitución ósea de todos los huesos que van a formar parte del pie, y acá vamos a incluir, que es importante, a la tibia y al peroné, tiene una trabeculación en su estructura ósea que hace que las cargas se distribuyan de una manera muy particular. A grosso modo, vamos a decir que el 100% del peso se transmite, ya casi les diría, un 80-90% a través de la tibia y un muy poquitito del peroné hacia el hueso astrágalo. Y este hueso astrágalo luego lo reparte mitad básicamente hacia el retropié y el resto, el otro 50% de la carga, hacia medio pie y a su vez después al antepié. Más adelante lo vamos a ver un segundito con más detenimiento, pero esto nos va a permitir entender por qué algunas alteraciones articulares hacen que se altere la pisada. Y para eso me parecía interesante hablar algo de biomecánica, no mucho, pero como les decía, si el hueso astrágalo está recibiendo casi el 100% del peso que recibe del miembro inferior, ¿sí? Lo va a ir repartiendo, por un lado, gran parte hacia el calcáneo, y luego hacia adelante, a los huesos del tarso, formados por el escafoides y el cuboides, luego las cuñas, y así se va a ir repartiendo, como ven, como indican las flechas, hacia los metatarsos. Finalmente, esta forma de transmisión que se hace a través de las trabéculas óseas va íntimamente ligada con los movimientos que tiene cada una de estas articulaciones, que trabajan como si fuera una relojería suiza. ¿Sí? Es muy importante que cada uno de estos tiene su espacio, su movimiento, por más pequeño que sea. Y finalmente nos van a permitir hacer todos esos momentos que hacemos durante la pisada, la cual dividimos en una fase de apoyo y en una fase de balanceo. Pero a su vez la fase de apoyo se subdivide en el primer contacto que tenemos con el suelo, que lo hace el talón, que se llama golpe de talón, donde todo el peso del cuerpo está en el talón de un pie. O sea, si nosotros lo pensamos, el acto de caminar, rememoremos qué hacemos cuando caminamos y pensemos que en algún momento de esa caminata estamos apoyando todo el peso de nuestro cuerpo en ese talón, para luego pasar a una fase de apoyo plantar donde casi todo el pie está apoyado y finalmente distribuimos con un movimiento de flexión, flexión-extensión de la planta hacia los metatarsos. Y en el último minuto es el despegue, y ese despegue se realiza en la articulación del hallux. Entonces imagínense que estas distribuciones de peso en el dinamismo no son todas iguales, y si tuviésemos alguna alteración se verían afectadas. ¿Por qué? Por esta distribución de carga que venimos hablando. ¿Se acuerdan? Yo les conté, el principal vector va a estar a nivel de la tibia y luego se reparte en forma, esto es esquemático, equitativa hacia el retropié y el antepié. ¿Por qué? Porque tienen que poder ser capaces de sostenernos cuando demos el paso y cuando estemos en esa fase, en una pierna de apoyo y en la otra de balanceo, que es la pierna que esté elevada. Pero cada uno de los componentes y huesos del pie va a estar recibiendo un porcentaje de esa carga. Por eso es muy interesante y es muy importante entender cuáles pueden ser las causas de que nuestra pisada se altere. Entonces, por un lado, decimos, ¿cuál puede ser la alteración? La que traemos de fábrica. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, pies, si bien con los mismos componentes, diferente en su conformación, porque tenemos algunos huesos más largos, otros más cortos, porque nuestro aparato ligamentoso es más fuerte o es más débil o es más laxo.
porque cuando aprendimos a caminar, a lo mejor lo hicimos con algún tipo de vicio, y por esa razón luego tenemos alguna alteración de la pisada, y finalmente aparece la patología. ¿Cuándo aparece la patología? De acuerdo al tipo de actividades que nosotros realicemos y de acuerdo al tipo de calzado que nos acostumbramos a usar. Por eso me encanta esta foto, que la tomé de una de las clases de biomecánica de la Universidad de La Matanza, porque me parece que representa esto que les digo. O sea, la anatomía en todos es la misma en sus constituciones, ¿sí? Pero quizá no es la misma en el modo en que está constituido. Porque si una persona se dedica a la danza, claramente esas articulaciones van a estar sometidas a una presión a la cual, por ejemplo, mis pies no están sometidos. Y eso va a llevar a que nuestro tipo de actividades pueda generar alguna alteración funcional en nuestra pisada. Y por supuesto, como les decía, una zapatilla de ballet que tiene ese reforzado en la punta, que está acostumbrada a funcionar de determinada manera, modifica como nuestros pies pisan. Lo mismo si usamos una zapatilla deportiva, lo mismo si utilizamos un calzado con un taco alto, como muchas veces nos gusta usar a las mujeres, o usamos a lo mejor alguna chatita que no nos permite tener como una elevación del talón, que muchas veces se considera fisiológica. Entonces, dentro de estas patologías frecuentes encontramos los tipos de pie que veíamos antes, por supuesto los dolores que pueden aparecer, porque pasamos mucho tiempo de pie, porque estamos utilizando el calzado inadecuado, o porque caminamos muchos kilómetros al día, a veces sin darnos cuenta, entre que vamos, venimos, subimos escalera. Quizá esta pandemia también nos dejó mucho tiempo quietos. Entonces todo eso hace que aparezca algún dolor, alguna dolencia o alguna alteración en el pie. Pueden existir desviaciones óseas, la más conocida por todos es el hallux valgus, pero existen otro tipo, y como les comentaba antes, si tenemos alguna laxitud ligamentaria se puede acompañar de alguna especie de esguince o pérdida de arcos. Entonces llega el momento donde decimos, bueno, ¿cómo los que estudian la pisada, cómo la estudian? Y básicamente tenemos dos grandes tipos de estudios, aquellos que son cinemáticos y aquellos que son cinéticos. Los cinemáticos van a tener que ver con la observación y con la biomecánica de la marcha, y utilizan cámaras y filman a las personas caminando y observan los movimientos y las desviaciones que ocurren durante la caminata. Y por el otro lado, los cinéticos son los que miden fuerzas. Son los que miden fuerzas, miden presiones. Y tenemos desde lo más sencillo, que es una plantigrafía, que es decir, bueno, yo me quedo parado y saco una copia de esa planta del pie, como podemos ver en la fotografía. Tenemos la baropodometría, que nos va a hablar de las presiones o las fuerzas ejercidas por el peso del cuerpo contra el piso, y asimismo la observación. Puntualmente vamos a hablar de la baropodometría porque es un método no invasivo, porque es repetible y porque nos da datos que son cuantificables. Y esto es importante, que nosotros sepamos cuánto y cómo estamos pisando. Entonces, para hacer estudios baropodométricos existen plataformas de presión, que son las más sencillas, que son como la fotografía que vimos anterior, o esta misma que está a la izquierda. Podemos encontrar cintas o pasarelas donde se pueden repetir pasos, por ejemplo, para hacer un estudio dinámico. Y por último, y lo más moderno, yo les digo moderno y novedoso en el año 2020, pero estas plantillas instrumentadas comenzaron a ser diseñadas y utilizadas desde el año 90 en otros países, así que llevan más de 30 años en su recorrido. Y para ello es que yo les voy a contar qué es lo que hacemos en nuestra empresa. Y nosotros generamos un sistema de plantillas sensorizadas que, conectados vía Bluetooth, nos puedan dar el comportamiento que tiene el pie dentro del calzado. Y esta es una gran diferencia con respecto a las plataformas de medición de presión, porque dentro del calzado nosotros no tenemos las mismas presiones que cuando nos paramos sobre el piso, que nos devuelve una dureza que muchas veces no tiene el calzado, porque tiene determinadas plantillas o algunas descargas o realces o aditamentos que nos permiten que esa pisada o esa forma del pie se vea modificado. Nuestro sistema básicamente consta en este momento de 3 pares de plantillas útiles para personas que calcen entre 38 y 43,
un par de transmisores, que son los que nos van a permitir conectarnos vía Bluetooth con la aplicación del teléfono celular, y bueno, por supuesto tiene un cargador y una caja contenedora que es ordenadora. Lo interesante de esto, además de la constitución de las plantillas, que tiene sensores de fuerza resistivos, que están unidos por una tinta de plata que los hace flexibles y los hace con una rapidez de transmisión interesante, es que están puestos estratégicamente en estos puntos que les conversaba de apoyo esperados en un pie que se considera normal. Son portables porque son delgadas, porque son livianas, son flexibles y resistentes, y esto nos permite que puedan adecuarse a cualquier tipo de calzados. Ahora, estos sensores que nos permiten tomar determinadas medidas de presión y representarlas en mapas de presión, mapas de calor, que los vamos a ver en un ratito, que son de tipo colorimétricos, nos van a mostrar dónde está el centro de la presión de la persona y cómo se genera esa línea de pisada, que es la traslación del centro de presión en la medida que yo doy un paso, cómo se distribuyen las cargas, si en antepié, retropié, digamos, si entre pierna izquierda y pierna derecha tengo una distribución pareja del peso del cuerpo. Entonces tenemos que observar este tipo de cosas, y algo importante es que podemos ver cuánto tiempo apoyamos cada una de estas zonas, que no es un dato menor. Y otra cosa que nos permite la aplicación es que a través de esta base de datos nosotros podemos tener una gestión de pacientes. En este caso ustedes ven, por ejemplo, pueden completar con nombre y apellido, el DNI, género, datos que a ustedes les parezcan relevantes, y un dato que para nosotros es importante es el body mass index y el número de pie. Asimismo, el tipo de pie para entender qué calzado podemos recomendarle al paciente o qué tipo de plantilla podemos gestionarle o descarga, ¿sí? Entonces, este tipo de datos inmersos en una nube o en una base de datos, el día de mañana puede convertirse en una herramienta de inteligencia artificial. Y esto también es lo que hace la diferencia con respecto a un elemento de medición únicamente de presiones plantares. Fundamentalmente, al día de hoy podemos realizar dos tipos de estudios. Un estudio estático con el paciente de pie, con la plantilla dentro de su calzado que dura 10 segundos, y un estudio dinámico, también con la plantilla dentro del calzado del paciente, que dura alrededor de 12 segundos. Lo tenemos que hacer al paciente caminar en línea recta, y una vez que el estudio se completa, queda guardado bajo una numeración en la aplicación, y nosotros podemos repetirlo las veces que deseemos. Acá yo les muestro un ejemplo de cuál es la visión de un estudio estático, donde observamos en una pantalla, que sería la principal si se quiere, podemos observar las presiones promedio, el mapa colorimétrico, que es lo que yo les comentaba antes, que nos muestra entre 0 kilopascales y 200 kilopascales cómo está distribuida la presión, la distribución o el porcentual de distribución de cargas, que no es otra cosa que cómo se distribuye el peso del cuerpo en esos dos pies. Si nosotros hacemos un pequeño clic sobre la pantalla, vamos a observar que nos muestra estos puntitos verdes, que son los centros de presión, o COP, como les llamamos habitualmente, y estos cuadraditos colorados que nos van a mostrar el punto de máxima presión, ¿sí? En este caso ejercí en el talón con números absolutos en kilopascales. Si volvemos a hacer un clic o un tap sobre la pantalla, nos muestra otras métricas, que son cuál es la distribución de presión en el antepié y en el retropié de cada pie. Esto es un dato que también nos es interesante, porque de esta manera sabemos cuánto está apoyando en cada una de estas partes del pie. Y por otro lado tenemos una pantalla que la llamamos asimetría, que nos muestra en números netos qué diferencias en kilopascales tenemos entre un pie y el otro, y en qué zonas estas diferencias ocurren. Entonces, resumiendo, en el estudio estático nosotros vamos a ver puntos de presiones máximas plantares, vamos a determinar a través de estos puntitos verdes dónde está el centro de presión. Esto muchas veces nos permite valorar estabilidad en los pacientes. Vamos a observar qué distribución del peso del cuerpo existe entre el pie izquierdo y el pie derecho, y qué distribución de cargas podemos obtener entre el antepié y el retropié. ¿Sí? Muchas veces hay pacientes que a lo mejor han tenido una amputación o tienen una lesión, y este tipo de distribución de cargas se encuentran alterados, o mismo por la presencia de dolor.
Entonces estos son los datos que nos permite observar un estudio estático. Cuando vemos un estudio dinámico, vamos a tener algunas pantallas más, que son en principio similares a las del estudio estático. ¿Por qué? Porque vamos a ver la presión promedio durante toda esa caminata que hizo el paciente, que dura segundos, el promedio de todos los pasos que dio, qué presión estuvo, dónde estuvo este centro de presión durante la caminata del paciente, cómo se distribuyeron las cargas durante las caminatas, que son diferentes a la distribución del paciente estático y de pie. Vamos a poder obtener los puntos de presiones máximas con el mapa de color, no solamente con la muestra del cuadradito rojo, sino cómo se dirigen y hacia dónde se dirigen. Ahora enseguida les voy a mostrar un video. Y algo que a nosotros nos importa mucho es que vamos a poder analizar el tiempo de contacto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver cuánto tiempo estuvo en contacto con el suelo esa parte del pie de nuestro paciente. En este caso, fijémonos, el talón, 52 milisegundos, el medio pie nada, el metatarso en unos 64 y en otros 56, y en los dedos muy poquitito. Esto muchas veces en el paciente normal es así, porque quizá la pisada con el hallux es imperceptible, pero en otros pacientes que tienen a lo mejor una neuropatía o que no hacen completo el movimiento y arrastran su pie porque tienen alguna alteración en la articulación tibio-peroneo astragalino, tienen una rigidez del Aquiles o no tienen una buena bomba sóleo-gemelar, este tipo de estudio de tiempo de contacto se ve como una masa uniforme de contacto de las distintas partes del pie con el suelo. Entonces, en el estudio dinámico, y acá les dejo reproduciendo el estudio, vamos a ver el registro consecutivo en función del tiempo, la velocidad de cada zona, o sea, cuánto tiempo estuvo cada zona apoyada contra el suelo o contra el calzado en este caso, qué presiones fueron ejercidas durante esa caminata y la proyección del centro de gravedad. Van a ver, la proyección del centro de gravedad son los puntitos verdes que empiezan en el talón, tienen que ir por el medio pie y luego tienen que hacer una especie de curva hacia el hallux y salir por ahí. Esa sería una pisada normal. Y luego lo que nosotros observamos acá es cómo se van distribuyendo esas presiones máximas, ¿sí?, en cada uno de los pies. Esto a nosotros nos permite observar varias cosas. Por ejemplo, que el talón va a ser el primer apoyo máximo, y un poco todos lo conocemos porque tenemos ese golpe de talón, que es donde empieza la pisada. Pero en este caso, fíjense, en el pie izquierdo el paciente está haciendo una fuerza tremenda con la cabeza del tercer metatarsiano, y tiene una base de apoyo también bastante importante a nivel de la base del quinto metatarsiano, a diferencia de lo que ocurre con su pie derecho, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones nosotros nos permite evaluar si necesita una descarga. Si nosotros le hacemos la descarga, luego le volvemos a poner las plantillas, repetimos el estudio y observamos si esto logró disminuir, o si le ponemos una plantilla directamente, pero nos va a permitir evaluar distintos aspectos de la pisada de este paciente en su ámbito natural, que es dentro del calzado. Como les mostraba, este es un ejemplo. En este caso es un paciente que tenía un pie plano y que a su vez entonces tenía un apoyo del medio pie, ¿sí? Y acá vemos en las presiones máximas qué tipo de distribución tiene. Muchas veces estas presiones máximas pueden estar debidas a que el paciente tenga hiperkeratosis, y simplemente tratando esa hiperkeratosis podemos obtener una disminución de estas presiones. Otras veces necesitan de tener realces o tienen deformidades, o es el tipo de calzado que el paciente utiliza. También la aplicación nos permite algo interesante, que es comparar entre estudios del mismo paciente realizados en diferentes días. Entonces vamos a ver, si miran a la derecha, que tenemos reproduciendo un video, vamos a ver dos imágenes. Una donde observamos un punto verde y un cuadradito rojo únicamente, ahora la voy a volver a reproducir, ¿sí?, que sería el día 1, y cuando realizamos el estudio, el día 2. Entonces el día 1 aparece en gris y el día 2 aparece nuevamente en verde y rojo. Y vemos cómo corrigió su centro de presión y cómo ha corregido las presiones máximas captadas ese día. Entonces esto nos permite dar una comparación objetiva entre el mismo paciente, el mismo pie, y cómo se comportó 2 días diferentes. Una vez que terminamos los estudios, nosotros podemos exportar un informe. Este informe va a ser uno por cada estudio realizado. Si yo le hice un estudio estático, entonces voy a obtener
la hoja principal con todos los datos de relevancia de mi paciente y luego una hoja secundaria con todos los datos relevantes del estudio estático, donde yo voy a poder escribir, dejar indicaciones o hacer observaciones con respecto a ese paciente. Si vemos un poco más a la derecha, si le hubiésemos hecho un estudio dinámico, sale también la hoja principal con los datos del paciente y luego la hoja con los datos relevantes del estudio dinámico. ¿Esto qué puedo hacer? Lo puedo guardar yo en una carpeta en mi consultorio de mis pacientes, puedo imprimirlo y ponerlo en la historia clínica, puedo compartirlo con algún colega porque es formato PDF o puedo enviárselo también al paciente para que tenga su reporte. Entonces, nosotros proponemos como espacios de uso las ortopedias, las instituciones, los consultorios y, ¿por qué no?, el domicilio del paciente, porque es una herramienta portable. En las ortopedias, ¿cómo podrían usarlo? Para realizar manufactura de plantillas, adecuación de determinados calzados, realizar realces o descargas. En muchos casos, si los pacientes necesitan ortesis digitales, separadores y demás, controlar cómo es esa pisada una vez colocado este tipo de ortesis. En las instituciones, dentro de diferentes servicios, dentro de un mismo servicio o a través de equipos multidisciplinarios, como por ejemplo si tuviéramos un equipo de pie diabético, sería interesante que todos los agentes de salud que se ocupan de ese paciente pudieran tener acceso a este tipo de estudios. Los profesionales de la salud, nosotros podemos entender que todos quienes realizan podología pueden beneficiarse, ustedes y los pacientes, de realizar aquel que haga podología general, ya sea que haga ortesis o pie diabético o plantillas ortopédicas u otros. Si se dedicaran, por ejemplo, a la kinesiología, los que hacen rehabilitación, deporte o trabajan en postura o incluso articulaciones de la articulación temporomandibular que están muy relacionadas con la postura y con la presión plantar. Y esto es algo que está en investigación, pero que es un elemento muy útil. Y a su vez, dentro de la medicina, los médicos cirujanos, sobre todo los quienes se dedican a cirugía de pie y tobillo, los médicos diabetólogos, los neurólogos por todo lo que tiene que ver con la estabilidad y alteraciones de la marcha en pacientes con alguna afección neurológica, como podría ser un TAVES o podría ser una neuropatía, o podría ser algún síndrome vertiginoso, por ejemplo, médicos deportólogos, etc. Creemos que el campo de acción es bastante ilimitado en estos aspectos, que para los pacientes nos ofrece datos de relevancia objetivables, que nos permite almacenarlos y compartirlos, que los estudios se realizan en tiempo real y nosotros podemos verlos y después podemos repetirlos en la aplicación y podemos hacer seguimientos, insisto, no solo nosotros, sino compartirlos con otros colegas. Entonces es una herramienta de screening para diseñar planes terapéuticos, para hacer un diagnóstico, para utilizar en la prevención de caídas cuando observamos alguna alteración en la estabilidad, para aquellos que se dedican a los deportes y quieren aumentar su performance, o para hacer un seguimiento de una patología o postoperatorio. Y básicamente a esto nos dedicamos, esta es nuestra herramienta. Les agradezco el tiempo. Veo que por ahí capaz se está por cortar sí, la... nos quedan 4 minutos, pero nos volvemos a reconectar en un ratito. Claro, eso yo decía, que cualquier cosita ahora que piensen las preguntas, y en todo caso cuando se cae nos reconectamos de vuelta y vamos, pero espero haber sido clara y no haber ido muy rápido. Yo a veces me entusiasmo y hablo sin parar. Bueno, nosotros también nos estábamos entusiasmando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Doctor Pablo Wolf. Quería hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Se puede utilizar el artefacto, digamos así, respetuosamente dicho el artefacto, sin calzado? Es decir, ¿se puede tomar la medida utilizándolo con el pie descalzo, entre comillas? Por sí, ejemplo, podría, apoya las plantillas en el piso y hace parar al paciente, por ejemplo. Pero esa medición le va a dar... La estática. Pero yo pregunto lo siguiente, supongamos, estoy ideando, que pones la plantilla contra el pie y pones una media y lo haces caminar. Sí. De hecho, los estudios digamos, se han hecho algunos estudios, nosotros estamos haciendo estas pruebas y en otros países con otros tipos de plantillas se han hecho, digamos, el estudio contra el varopodómetro, dada que la superficie es diferente, se hacen de esa manera. Uno pone la plantilla, la sujeta con una cinta adhesiva y luego coloca una media.
y hace caminar al paciente. Ahí la única cuestión que todos han observado en los estudios publicados es que se puede deslizar, digamos, la media, y quizá alguna medición no sea del todo correcta por este aspecto, pero sí, tranquilamente se puede hacer, doctor, tal cual usted lo menciona, sin ningún problema. Qué avasallado. Sí, aparte nos dejaste emocionados con el sistema. Yo cada vez que doy una charla me emociono de nuevo, porque no puedo creer que estemos desarrollando, que se haya desarrollado este tipo de tecnología en nuestro país. Realmente yo creo que es fantástico y que tiene usos que todavía ni nosotros entendemos, pero me parece que es un elemento excelente para aportarle calidad a los pacientes. Pregunta Adriana para todos, dice, ¿no? Quería saber si estas plantillas, a ver, espera que se me fue el chat. Si estas plantillas las hacen ustedes. Sí, nosotros somos los desarrolladores de la plantilla sensorizada. Nosotros no hacemos plantillas ortopédicas. Hacemos el sistema que incluye las plantillas con los sensores de fuerza resistivos y el desarrollo de la aplicación. No, con que haya sido útil conocer que esto existe. Después pueden visitar nuestra página web, yo se las voy a dejar ahí, porque a lo mejor ahí tenemos algunos videos, algunas cosas que... Hola. 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 ¿Qué tal? Mi nombre es Adriana. Se me cortó recién, salí, no podía entrar. No sé si ya te lo preguntaron. No, recién entramos de vuelta. Recién. Yo lo que te quería preguntar, bueno, principalmente qué costo tiene, y sí. Lo que vos me será que ustedes Yo creo que ella me preguntaba el costo. Yo le voy a decir que de costo les pueden entrar a través de la página web, ahí van a tener un link con un mail y un formulario en el cual pueden acceder a toda esa información. Que si yo te la digo en este momento te miento, y no te quiero mentir. La compra, Nora ahí pregunta, yo abrí el chat para ponerles la página. La compra se puede hacer a través de la página web. Hay un formulario que ustedes completan y se conectan directamente con ustedes y les muestran cuáles son los costos, el plan de pagos y todo ese tipo de información. Tarda mucho en contestar. ¿Tardan mucho en contestar? Ahora vamos a poner orden con respecto. ¿Cuánto tardan en contestar? Y te digo que ya había mandado hace como 15 días atrás un formulario, después mandé un mail, después mandé otro formulario, me contestaron esta semana, volví a mandar. ¿Todavía no le mandaron el precio? No. Bueno, ahora en este mismo momento estoy elevando una queja, porque esto no puede ocurrir. Por favor. No, por favor, Federico, usted ya estuvo en una charla nuestra. Claro, por eso, entonces después pedí información y qué sé yo. Nada. Estoy por comprar unas plantillas y ponerle unos alambrecitos a ver si sirve igual. A ver si va igual. No, bueno, pero por si favor, funciona, Federico, nos te lo dije avisás. para que me lo aceleres. Sí, pero mira, ya mismo no me deja mentir, estoy mandando. Ahí Digo, está, acá va. está nuestro podólogo Federico Saldarini, sumamente reconocido, que no le estamos contestando. Así que, queja hecha, elevada. Bien, gracias. No, por favor. Qué buen servicio. Pero bueno, es cierto que a veces estas cosas pasan, que uno Sí, se claro. demora, quedan los mails atravesados, hoy todo es por la vía digital, y bueno, Sí. esto sucede. Pero lo que más queremos es tratar de resolverles todas estas dudas. Obviamente. Yo sé que el interés está en eso, en el costo, independientemente del funcionamiento, pero yo antes de decir algo que no es, prefiero contactarlos con toda la parte comercial. Bueno, no, yo lo que te quería, porque escuché toda la explicación que diste, que estuvo bárbara y
súper entendible. Esto vendría a ser como lo que nosotros antiguamente hacíamos una pedigrafía, lo que después se hizo en forma más mecánica con la computadora. Esto vendría a ser algo mucho más portátil y más fácil para acceder a hacer una pedigrafía y poder después ir al ortopedista y hacer la plantilla. Sí, la diferencia acá con la pedigrafía es que te va a dar las presiones, o sea, te va a dar un número. Vos vas a obtener un número en kilopascales de qué presión está ejerciendo cada zona del pie. A su vez lo vas a poder ver en un mapa colorimétrico. Y a su vez otra diferencia que nosotros encontramos, al margen de lo que les comenté, que esto es un potencial desarrollo de inteligencia artificial, es que está dentro del calzado. Cuando uno hace una pedigrafía o hace un estudio en un baropodómetro común, el paciente está descalzo, y esas presiones siempre son Relativas. mayores, porque, claro, son mayores porque está contra una superficie rígida. Vos acá lo que vas a estar midiendo es la realidad de ese paciente, con ese zapato que usa todos los días. ¿Me entendés? Sí, Esto sí, es sí, como el plus. Y por el otro lado, quizá en las plataformas de medición de presión que son pequeñas, vos solamente tenés la posibilidad de captar un paso. Acá vos podés captar hasta 12 o 15 pasos, ¿no? Y obtener un promedio y tener una idea de cómo se comporta ese pie. Ok, y todo eso lo podemos hacer con el celular, o sea, lo conectamos. Exacto. Tenés una aplicación que te bajas en tu celular, y esa aplicación es la que vos vas a ir gestionando tus pacientes, te registras como usuario, te dice, te permite agendar los pacientes con estos datos de tipo afiliatorios y después realizar los estudios. Y después todo esto que yo tengo en el celular lo puedo bajar e imprimir Exactamente, y llevárselo al ortopedista. Exacto, o se lo mandas directamente en PDF, porque es un archivo PDF, que o lo imprimís o se lo envías por mail, o por WhatsApp, o la vía de comunicación que vos tengas. Ok. Bárbaro. Así que, bueno, básicamente eso es lo que tiene de facilitador, ¿no? Esto es lo que hace la portabilidad, y esto es lo que hacen este tipo de herramientas que vinculan un hardware, que serían las plantillas, con un software, y que nos permite esto, ¿no? Estar conectados, seguir llevando adelante determinadas gestiones, siempre para mejorar aquello que queremos lograr con el paciente y tener un entendimiento un poco mejor de que si lo que hicimos logró los objetivos que nos proponíamos, ¿verdad? Bárbaro. Bueno, gracias. No, Adriana, gracias a vos. Buenas tardes. Hola. Soy de Córdoba. Una preguntita, Doc. Yo tuve la suerte en el año 2018 que estuve en Ingeniero Noya, en un equipo de pie diabético en el Hospital Rawson, y estuvo sacando información de los doctores. Realmente fue muy, muy linda la experiencia. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, una vez en un paciente diabético que se ha hecho, y en el caso también puede ser con una amputación, que se ha hecho ya la plantilla ortopédica, ¿se puede llegar a usar esos sensores para ver si está funcionando correctamente, o hay que levantar o bajar rebajes, las realces que tenga esa plantilla? Exacto, una de nuestras primeras ideas, bueno, justamente vos lo dijiste, Facundo Noya, que es el ingeniero y es la mente maestra detrás de todo esto, hizo su desarrollo en Córdoba, los primeros acercamientos fueron a través de esto, ¿no? De entender el funcionamiento del pie diabético, y así, muy bien como vos decís, Fabiana, si vos le hiciste una plantilla, una descarga, una ortesis, vos le ponés nuestra plantilla y volvés a medir. Y decís, bueno, sin plantilla, estas son las mediciones que yo obtengo. Con la plantilla que vos hiciste, digamos, con la plantilla ortopédica, vamos a llamarle, no, yo sé que ese no es el nombre, pero ahora no se me viene a la mente, las mediciones son estas otras. Uno puede comparar, o en el caso de que uno le hiciera una cirugía, por ejemplo, hace alguna corrección en el metatarso, se hace una tenotomía o algo, si eso logra disminuir las presiones, porque haces un estudio antes y un estudio después, un estudio con y un estudio sin. Digo, te permite comparar esas métricas, eso sí. Muchas gracias, Doc. No, Fabiana, gracias a vos por estar, a todos, en verdad. Algunos se están integrando recién. Claro, pobres, porque estuvimos ahí con... Bueno, pero esto es así. Sí. ¿Alguna pregunta más?
fuiste muy didáctica, muy extensiva. Bueno, me alegro que la idea es esta, que se entienda, que podamos compartir, que podamos intercambiar esto, ¿no? Dar a conocer y que todos también puedan dar sus aportes y que tengamos oportunidad de poder empezar a utilizar este tipo de tecnologías que antes veíamos como lejísimos para nuestros pacientes aquí, y que bueno, es algo que puede funcionar muy bien en distintas áreas y en distintas patologías, y que podemos ayudar, y eso sería como lo más importante. Bueno, Nora Contreras dice muy clara y se comprendió perfectamente. Patricia Luján, gracias, muy linda la información. Excelente la charla, dice Fabiana Uloque. Muchas gracias. No, yo quiero agradecerles a todos ustedes, Yo por les repito. Hermi Serrano es de Catamarca. Ay, bueno, mira, de todos lados, che. Sí, acá tenemos todos los lugares. Hasta del Uruguay y del Paraguay también tenemos. Qué placer, qué placer. Me encanta, y les agradezco a ustedes inmensamente por darnos este espacio, por escucharnos, por interesarse, y realmente me es muy grato que un viernes, como les dije, a esta hora estén ahí, y realmente, bueno, esto es invaluable. ¿Alguna pregunta más? Doctor Pablo. Sí, el doctor preguntaba cuántos estudios se pueden realizar antes que se deteriore la plantilla. Nosotros en este momento estamos considerando que por lo menos cada 50 estudios hay que calibrarla. Eso dependiendo de los usos, porque es muy difícil que un sensor se rompa o se parta o se desgaste fácilmente, pero sí son elementos que, como vamos a utilizarlos muchas veces para el diagnóstico y para hacer cosas, necesitan como una calibración. Así que sí, recomendamos cada 50 estudios una calibración, y eso después, digamos, de acuerdo a los planes de adquisición, tienen determinadas garantías, que como les digo, yo acá ya no me meto porque no intervengo. Pero sí, claramente necesitan, es como un seguimiento, uno va haciendo como un seguimiento, y cuando percibe un desgaste, lo que hace es contactar con el cliente, recalibrar y enviar, o si hubiese la necesidad, se cambia el set de plantillas. ¿Alguna pregunta más? Acá preguntaba qué cuidados, Karen pregunta qué cuidados. Mira, el cuidado es no quebrarlas, digamos, que no se... Si bien tienen una flexibilidad de 180 grados, yo no me puedo parar encima con la plantilla doblada, porque ahí sí le rompo todos los circuitos. No los sensores, pero sí los circuitos. Tienen una aptitud hasta 150 kilos, pacientes con mayor quilaje en general, no porque no se pueda usar, pero te va a dar todo rojo, porque esa cantidad de peso no puede empezar a discriminar. Limpiarlas y guardarlas siempre en un lugar aireado, y ya te digo, tenerle presente que esto es están conectadas a un sensor o un transmisor, que es un microchip, y todos los cuidados que tenemos con este tipo de elementos, no dejarlos a la humedad, a la intemperie, siempre tenerlos guardados, y ese tipo de cuestiones. El mantenimiento, yo te digo, capaz la palabra mantenimiento y es incorrecto, pero digo, en principio lo hace la empresa, es decir, cada tantos usos, o cuando ustedes perciben parte del servicio de postventa, tiene que ver con esto, con entender si hay algún defecto o ustedes notan algún funcionamiento que no corresponde fuera de la cantidad de usos que uno da determinados, se pide de nuevo el equipo, y lo que se hace es la corrección, digamos. Bueno, sería como el service del auto un poco. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta más entonces? Bien. Bueno, entonces la semana que viene vamos a tener a Hermi Serrano. Y bueno, y te damos las gracias, Gabriela, por haber sido tan
con tanta buena información. Y bueno, para otra vez te vamos a volver a invitar nuevamente para que nos expliques siempre un poquito más, ¿sí? Encantada, la verdad que con mucho gusto y un placer compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, y gracias a todos por estar y nos vemos el viernes que viene con Hermis Serrano, ¿sí? Gracias por la invitación, hasta luego, buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias.